Desierto de Lut. En verano, la temperatura aquí supera los 70 grados. En este calor abrasador, el agua vale más que el oro, y según las leyes de la naturaleza, no debería existir nada frío en este lugar. Pero hace 2500 años, en pleno calor, la gente comía tranquilamente postres hechos de hielo sólido, sin cables, sin electricidad, sin magia. ¿Pero cómo? Hoy vamos a desentrañar un enigma de ingeniería de la antigüedad. Recorreremos el camino desde peligrosos laberintos hasta torres que atrapan el viento. Descubriremos cómo los constructores utilizaban el vacío helado del espacio para congelar agua en medio de las arenas. La explicación de este mecanismo cambiará tu forma de entender la física. En el siglo XIX, los europeos atravesaban los desiertos persas y encontraron construcciones asombrosas. Colosales cúpulas de arcilla, cuya altura superaba la de un edificio moderno de 6 pisos. Se alzaban orgullosamente en medio de una tierra completamente estéril, como si fueran gigantescas colmenas olvidadas de criaturas desconocidas. Cuando los viajeros, agotados por el calor extremo, entraban en el interior de estos extraños edificios, experimentaban un verdadero shock físico. Dentro reinaba el frío. De la boca salía vapor y en el fondo del pozo yacían enormes bloques de hielo. Afuera el calor era insoportable, el aire temblaba y dentro uno podía incluso enfriarse demasiado. Los científicos no podían creer lo que veían, porque las leyes de la termodinámica decían, eso es imposible. Los nómadas más antiguos contaban leyendas según las cuales el hielo lo traían los espíritus del invierno, que descendían del cielo por la noche. Los viajeros europeos proponían versiones mucho más pragmáticas, pero aún extrañas, que pronto se difundieron por las páginas de los periódicos occidentales. Muchos creían que los crueles gobernantes de la antigüedad simplemente obligaban a miles de personas sometidas a correr hacia lejanas montañas nevadas, desprender trozos de glaciares y transportarlos a gran velocidad a través del desierto abrasador, relevándose unos a otros. Incluso se oían hipótesis pseudocientíficas sobre glaciares primitivos ocultos en lo profundo bajo tierra, que de algún modo habían sobrevivido desde la época de la gran glaciación de nuestro planeta. En realidad, estas obras maestras se llaman yakhchales, antiguas instalaciones creadas con precisión de joyero. Funcionaban sin cables, sin corriente eléctrica y sin freón. El yakhchal clásico es una profunda zanja bajo una enorme cúpula. La forma del cono está elegida estrictamente según las leyes de la aerodinámica. El aire caliente tiende a subir y sale por una abertura en la parte superior de la bóveda. El aire frío, más denso, desciende hasta el fondo del pozo, donde se guarda la reserva de hielo. Pero para conservar el hielo en verano, primero hay que crearlo. Para lograrlo, los constructores se adentraron profundamente bajo tierra, hacia otro elemento. En la superficie del desierto casi no hay agua dulce. Las precipitaciones se evaporan al instante, sin llegar a penetrar en el suelo, duro como el hormigón. Pero los ingenieros encontraron una solución. Cavaban profundos pozos al pie de las montañas y los conectaban mediante túneles de muchos kilómetros. El trabajo exigía una resistencia enorme y rozaba la locura. Obreros especiales, llamados mucanis, descendían a profundidades de varias decenas de metros con primitivas picas y débiles lámparas de aceite en las manos. Trabajaban en completa oscuridad, con el agua helada hasta las rodillas y con una aguda falta de oxígeno. El aire viciado estaba impregnado del olor de la arcilla húmeda y del sudor. El más mínimo error en la geometría o un derrumbe repentino del suelo húmedo conducía inevitablemente a un final trágico para toda la brigada, que quedaba para siempre bajo el espesor de la tierra silenciosa. Aún así, a lo largo de siglos de trabajo perseverante, transmitiendo el conocimiento de padre a hijo, construyeron un increíble sistema subterráneo, como una red circulatoria bajo la tierra. La longitud total de estos canales en el Irán moderno supera la distancia desde el Ecuador hasta el Polo Norte. Cuando los vecinos se enteraron del flujo que corría bajo las estériles arenas, pensaron que los reyes habían hecho un pacto con el mundo subterráneo. Se decía que túneles tan rectos no podían excavarse a mano en la oscuridad. Circulaban rumores de que el agua era empujada por mecanismos ocultos o por gusanos gigantes que habían roído las montañas desde dentro.
Estos acueductos se conocen como cárices. Sus ingenieros poseían profundos conocimientos de geometría e hidrodinámica. Calculaban la pendiente de cada túnel de kilómetros con una precisión casi de joyero, utilizando solo simples plomadas y cuerdas. Si la pendiente subterránea se hacía demasiado pronunciada, el agua rápida y agresiva erosionaría rápidamente las blandas paredes de arcilla y el túnel acabaría colapsando bajo el enorme peso del suelo superior. Si, por el contrario, la pendiente era demasiado suave, el flujo se detenía por completo. El agua se estancaba en la oscuridad absoluta y se volvía inutilizable para beber debido a la rápida proliferación de bacterias. Los pozos verticales que excavaban a lo largo de todo el trayecto no servían solo como accesos para descender, sino también como ventilación que liberaba el exceso de presión del aire. Los cárices llevaban agua cristalina y helada desde las cumbres de las montañas directamente hasta los yachales de las ciudades. Una capa de 30 metros de tierra servía como un termo natural, protegiendo el flujo del sol. Pero llevar el agua era solo la mitad del trabajo. El edificio del almacén tenía que ser completamente resistente al calor. De lo contrario, se convertiría en un horno. El desierto no perdona nada. Los cambios bruscos entre el calor del día y el frío de la noche rompen incluso la piedra. Los vientos y las tormentas, como papel de lija, desgastan las ciudades hasta convertirlas en polvo. Sin embargo, las lisas cúpulas de los yachales se alzan con orgullo desde hace milenios. Han sobrevivido incluso a poderosos terremotos naturales que destrozaron sin dificultad construcciones modernas de hormigón en regiones cercanas. Las paredes de estas antiguas cúpulas, en su base, alcanzaban un grosor colosal de 2 metros, más que la envergadura de los brazos de un hombre adulto. No dejaban pasar al interior del enorme espacio ni un solo grado del calor destructivo, manteniendo el corazón helado de la estructura en completa seguridad durante todo el año. Si los constructores hubieran usado la arcilla local común, bajo semejantes cargas térmicas, se habría cubierto de profundas grietas y se habría desmoronado en polvo gris tras solo unas pocas temporadas duras. Durante mucho tiempo, la composición de este material antiguo fue un misterio. Los alquimistas creían que a la mezcla se le añadían meteoritos o huesos de animales. Otros pensaban que los bloques se cocían en hornos del tamaño de una plaza. Se creía que solo el fuego podía darle a la arcilla propiedades similares al granito. El secreto está en el mortero llamado sarug. Es un compuesto tecnológico adelantado a su tiempo. Los ingenieros mezclaban cuidadosamente arena fina de río, arcilla purificada, cal y ceniza de madera común. En esta mezcla, la ceniza funcionaba como un aislante térmico ideal, similar a la espuma aislante moderna. Pero el componente secreto más importante era una enorme cantidad de materia orgánica. Para construir un solo yachal, se necesitaban granjas enteras de aves. Los constructores añadían generosamente al mortero blando densa lana de cabra y decenas de miles de claras de huevo. Esta masa tenía que amasarse continuamente con los pies descalzos durante muchas semanas, hasta lograr una homogeneidad perfecta. La lana animal funcionaba dentro de las paredes como una flexible armadura moderna de acero, evitando que la gruesa estructura se agrietara al contraerse y expandirse bruscamente por los cambios de temperatura. Y las proteínas animales, a nivel molecular, unían todos los componentes, haciendo que la mezcla endurecida fuera completamente impermeable, como el traje espacial de un astronauta. El sarug actuaba como un escudo del que el calor rebotaba hacia el cielo. El edificio estaba construido, pero para que el agua se congelara, había que hacerla respirar con el viento. Desde lo alto, en las ciudades persas se veía un bosque de extrañas construcciones. Junto a los yachales y las casas, se elevaban torres de piedra con aberturas en la parte superior. A lo lejos, recordaban a chimeneas, pero de ellas no salía humo. Al contrario, absorbían sin descanso el aire invisible hacia su interior. Imagina el día más caluroso y sofocante de julio. Afuera no sopla ni una brisa. Las hojas de los escasos árboles del oasis permanecen inmóviles, como en una pintura. El aire es denso,
casi como gelatina. Pero si entras en un edificio con una de estas extrañas torres, te golpeará una poderosa corriente de aire fresco. La temperatura en el interior descendía de forma estable hasta 15 grados por debajo de la de la calle, abrasada por el sol, salvando a miles de personas de un inevitable golpe de calor. Los extranjeros que llegaban por primera vez a estas duras tierras con las caravanas comerciales sentían un auténtico asombro ante estas torres. Creían que gigantes cantaban canciones en frecuencias inaudibles. Se decía que ese sonido atraía a los espíritus del aire para servir a los humanos. Más tarde, los investigadores buscaron dentro de los pozos ventiladores mecánicos. Pensaban que las aspas eran giradas por personas encerradas en subterráneos. Estas torres se llaman badgires o captadores de viento. Son una obra maestra de la aerodinámica basada en la diferencia de presiones. Se parece a una corriente de aire entre ventanas abiertas, pero es mucho más complejo. Un badger funciona con un principio similar, aunque mucho más sofisticado. La torre alta está dividida en su interior en varios conductos verticales aislados que forman una cruz. El viento caliente, al pasar a gran altura sobre la tierra recalentada, entra inevitablemente por las aberturas abiertas en la parte superior de la torre. Al penetrar en el canal estrecho, el aire fresco se acelera y es succionado con gran fuerza hacia abajo, directamente hacia el espacio habitable o hacia el oscuro almacén del Yakhchal. Al mismo tiempo, el aire caliente, usado y estancado, es expulsado con fuerza hacia el exterior por un conducto vecino vacío. Todo este ingenioso sistema climático funciona eternamente, sin una sola pieza mecánica móvil que pueda romperse. Pero incluso el agua subterránea helada de los cárices y el viento fresco y denso de los badgires resultaban catastróficamente insuficientes para convertir el líquido en piedra sólida. El viento puede enfriar, pero no puede congelar. Entonces los constructores recurrieron al objeto más frío del universo. El sorprendente proceso ocurría en las noches de primavera, cuando el sol se ocultaba. Junto al Yakhchal había amplias piscinas abiertas. Por la tarde, los trabajadores las llenaban con una fina capa de agua procedente de los canales. Por el lado sur, los depósitos estaban protegidos por un alto muro. Durante el día, ese muro proyectaba sombra y protegía el agua de la evaporación. Por la noche, la temperatura en el desierto bajaba, pero seguía siendo positiva. El termómetro marcaría 2 o 3 grados por encima de cero. A esa temperatura, el agua pura, según todas las leyes que aprendemos en la escuela, no puede ni debe congelarse. Sin embargo, al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, los pequeños estanques de superficie lisa quedaban completamente cubiertos por una gruesa capa de hielo sólido, absolutamente transparente y resistente. Ese hielo crujía con un sonido claro y alegre bajo las herramientas metálicas de los somnolientos trabajadores. Para la gente sencilla del lugar, este asombroso fenómeno nocturno parecía pura e indiscutible magia de alto nivel. Alrededor de las hogueras, las personas se susurraban unas a otras que sacerdotes nocturnos especiales, vestidos con ropas oscuras, recitaban durante horas antiguos y secretos conjuros junto al borde del agua, capaces de extraer el calor de los líquidos. Otros estaban convencidos de que en las piscinas se mezclaban en secreto sales traídas de países lejanos para endurecer el agua. Durante mucho tiempo, incluso las mentes más avanzadas no entendían cómo el agua podía cristalizar si la temperatura del ambiente estaba por encima del punto de congelación. La respuesta está en un proceso llamado enfriamiento radiativo. El aire del desierto es seco y el cielo está despejado. No hay nubes, se ven las estrellas. Recuerda, en invierno, junto a una ventana fría uno siente escalofríos, aunque la habitación esté caliente, porque el cuerpo pierde calor hacia el vidrio. En el desierto ocurre algo similar. Por la noche, la fina capa de agua en los depósitos poco profundos comienza a liberar activamente el calor que acumuló durante el día. Pero no lo entrega al aire cálido que la rodea. El agua lo irradia directamente al espacio abierto en forma de invisibles ondas infrarrojas. El espacio abierto tiene una temperatura de unos menos 270 grados Celsius. Debido a la ausencia casi total de humedad y de nubes en el aire,
que normalmente actúan como una manta térmica y reflejan el calor de vuelta hacia la Tierra, la energía se escapa sin obstáculos hacia el infinito vacío frío. Como resultado, el agua misma se enfría mucho más y más rápido que el aire que la rodea, y se transforma rápidamente en hielo. Las personas utilizaban el vacío del espacio como un congelador. El hielo estaba listo, pero quedaba una tarea más: conservarlo hasta agosto. Al amanecer, antes de que el sol comenzara a quemar todo lo vivo, cientos de trabajadores se apresuraban. El tiempo se medía en minutos. Rompían con cuidado el hielo formado durante la noche para no convertirlo en fragmentos pequeños y lo transportaban al Yakhchal. Los grandes bloques se bajaban hasta el fondo de una trinchera increíblemente profunda, situada justo bajo el centro de la enorme cúpula de arcilla. Pero no arrojaban el hielo en una sola pila caótica. Los trabajadores, de forma metódica, como si armaran un gran pastel por capas, colocaban entre las pesadas capas de hielo enormes montones de paja seca, ramas y cañas locales. Tras varias semanas de trabajo intenso, el profundo pozo se llenaba hasta el borde. Las pesadas puertas de madera se sellaban cuidadosamente con una gruesa capa de arcilla, y en el interior comenzaba un largo invierno artificial, perfectamente conservado. Gracias a esta extraordinaria reserva, los ricos habitantes de las abrasadoras ciudades del desierto podían permitirse falude, el antiguo antepasado del helado moderno. Un postre hecho con finísimos fideos de almidón, dulce agua de rosas y hielo transparente triturado. La gente común creía que dentro del Yakhchal estaban ocultos artefactos capaces de generar frío. Circulaban leyendas de que en el fondo se abría una grieta hacia mundos de hielo eterno. De otra manera, era difícil explicar por qué una montaña de hielo no se derretía bajo un calor de 60 grados. El secreto de su gran durabilidad, sin embargo, está en la termodinámica. La paja seca que los trabajadores colocaban generosamente entre los bloques de hielo actuaba como un potente aislante térmico poroso que retenía aire en su interior. Impedía que los bloques de hielo se tocaran y se fusionaran en un único y gigantesco monolito de hielo que después sería prácticamente imposible de romper sin explosivos. Además, la propia forma de la trinchera creaba microvórtices en los que el aire frío permanecía inmóvil, como el agua en un pozo profundo. Pero incluso en el Yakhchal más perfecto, el hielo inevitablemente empezaba a derretirse un poco por los bordes. Y aquí aparecía la última y brillante genialidad de los ingenieros antiguos. En el fondo mismo del profundo pozo estaba cuidadosamente instalada una compleja red ramificada de tuberías de drenaje de cerámica. El agua del deshielo se recogía en los desagües y se conducía de vuelta a los cárices. Allí, bajo tierra, se enfriaba para regresar en invierno convertida en hielo. Este ecosistema cerrado funcionó durante milenios. Pero, ¿por qué desapareció el milagro? En el siglo XX todo cambió. Con la expansión de las redes eléctricas y los refrigeradores, los yakhchales fueron abandonados. Las cúpulas de Saruj, que dejaron de recibir mantenimiento, comenzaron a deteriorarse lentamente. Y los valiosos ríos subterráneos se secaron debido a la perforación indiscriminada de miles de pozos artesianos profundos modernos que extrajeron toda el agua en apenas unas décadas. Hace algunos años, ingenieros occidentales modernos, equipados con potentes computadoras, intentaron reconstruir un par de yakhchales como parte de un ambicioso experimento científico. Pero se enfrentaron a una gran decepción. Descubrieron que simplemente copiar la forma de arcilla a partir de antiguos fragmentos de planos no era suficiente. Una sola decisión equivocada del arquitecto, el más mínimo error matemático al calcular el ángulo del muro protector que proyecta sombra, o una interpretación equivocada de la rosa de los vientos local, bastaban para provocar el fracaso total. Todo el hielo dentro de su nueva cúpula experimental se derretía sin dejar rastro y se convertía en un charco sucio en apenas unos pocos días. Los partidarios de las teorías de conspiración insisten en que esta tecnología eterna se perdió de manera deliberada.
Afirman que las corporaciones hicieron todo lo posible para que la gente olvidara los yakchales, porque es más rentable vender aires acondicionados y facturas de electricidad. Incluso circulan rumores de que los planos de estas casas de hielo están ocultos en archivos clasificados como secretos. La realidad es mucho más simple. No hay ninguna conspiración. La humanidad, en masa, eligió el camino más fácil, el de menor resistencia. Los ruidosos refrigeradores industriales y los potentes compresores resultaron mucho más sencillos de producir en masa en las fábricas y de instalar rápidamente. El ser humano moderno ya no tenía que adaptarse con paciencia a la naturaleza cambiante, ni pasar horas esperando los flujos del viento nocturno adecuado, ni confiar en la llegada de un cielo despejado sin nubes. Aprendimos a generar frío artificial mediante la fuerza bruta, quemando cada día enormes cantidades de carbón y petróleo antiguos. Los yakchales, en cambio, exigían una comprensión perfecta, casi intuitiva y natural, de un ecosistema complejo. Requerían una paciencia humana extraordinaria y un trabajo manual duro y meticuloso, transmitido cuidadosamente como un valioso secreto de padre a hijo. Cuando los últimos maestros antiguos desaparecieron, esta tecnología elegante y limpia simplemente se disolvió en las arenas ardientes del implacable paso del tiempo. Miremos hacia atrás y recordemos el camino que hemos recorrido. Estuvimos a la sombra de conos que sobrevivieron a terremotos. Descendimos a oscuros túneles excavados a mano. Descubrimos el secreto de un mortero hecho con lana y huevos. Aprendimos a atrapar el viento con torres y realizamos un milagro: congelar agua en el desierto con el aliento del cosmos. La gran historia de los antiguos yakchales y cárices no es solo un relato sobre un postre en medio del calor. En realidad, es una prueba monumental de una verdad importante, profunda y a menudo olvidada. Nuestro mundo es mucho más complejo, elegante e interesante de lo que solemos imaginar en nuestra rutina diaria. La verdadera genialidad técnica, la auténtica cima del pensamiento humano, no consiste en luchar agresivamente contra la naturaleza con la fuerza bruta de máquinas rugientes y la quema descontrolada de recursos. El verdadero genio está en saber detenerse, escuchar y comprender las leyes ocultas del universo. El genio es la capacidad de dirigir suavemente la energía de la naturaleza hacia la creación, sin destruir lo que existía antes que nosotros. Y quizá algún día, en un futuro lejano e incierto, cuando la energía fácil a la que estamos acostumbrados se convierta en un lujo inalcanzable para muchos, tendremos que recordar las lecciones olvidadas de nuestros antepasados. Volveremos a levantar la mirada cansada hacia el cielo nocturno, limpio y lleno de estrellas,